Buenas noches, profesor Carlos Alberto Monsalve. Mi nombre es Brian Steven Gutiérrez, estudiante del programa Ingeniería de Sistemas de la UNAD y pertenezco al curso Arquitectura de Computadores que usted dirige. En este video voy a presentar lo que es la solución a la tarea número 4, a las prácticas simuladas, en la que se pide en esencia lo que aparece aquí en este contenido sugerente para el video. Entonces, primeramente, como la guía lo dice, debíamos ir hasta la página del software en el cual íbamos a programar, a programar el código, en este caso en Visual Studio, descargar para Windows la aplicación, el software, el instalador, y luego de instalarlo, pues posteriormente, evidentemente, abrirlo y asegurarnos que en las extensiones pudiéramos buscar la extensión MASM, TASM, para asegurarnos que podamos el código ejecutarlo desde esta extensión. Entonces aquí ya lo tengo instalado, aquí ya hice desactivar o desinstalar, significa que está activo y está instalado. Y además, adicionalmente en las configuraciones, también me aseguré que acá como ensamblador principal estuviera pues la extensión que se había acabado de descargar. Ahora sí voy a presentar desde el explorador del programa la carpeta que he titulado actividades, que contiene los 5 códigos, los 5 programas para cada una de las instrucciones que se dieron desde la guía de actividades. Entonces, si volvemos a la guía de actividades, encontramos que para poder verificar el funcionamiento del Visual Studio Code y la extensión MASM-TASM, lo primero que íbamos a hacer era un programa en lenguaje ensamblador que permita mostrar en pantalla su nombre completo y el número de identificación. Entonces, es importante aquí recalcar que cuando iba a nombrar cada uno de los archivos, la extensión con la cual iba yo a guardar el archivo es .asm, para asegurarnos que sea un archivo tipo ensamblador. Entonces, si ingresamos al programa número 1, voy a mencionar solamente los aspectos más importantes y voy a verificar que realmente el programa funcione. Pues hago todo el código, un código pues que me permita poder ejecutar ese programa. Y aquí en las líneas 3 y 4, por eso aparece entre comillas, porque son nombres y números particulares. Lo que hice fue, después de nombrar o de crear esa variable que es nombre, crear eh, el, el, la línea con mi nombre, que es Brian Steven Gutiérrez Zambrano, y en la línea número 4 pues hago lo mismo, creo una variable llamada cédula y coloco mi número de identificación. Allí ya aparece pues todo el código en cuestión, los mensajes que debía enviar el código y lo que debía finalmente mostrar o imprimir. Entonces ahora sí voy a dar clic derecho aquí en el panel del código y voy a ejecutar el código desde la opción Run ASM Code. Lo ejecuto y me aseguro, como vemos aquí en la última parte del sistema o del código, que aparece mi nombre, Veranecian Gutiérrez Zambrano, y aparece mi cédula 1-143-970-381. Eso significa entonces que finalmente el código en programa mostró lo que se estaba pidiendo pues desde la orientación, desde la guía de actividades. Ahora vamos al programa número 2. Era un programa en lenguaje ensamblador que permite sumar 2 dígitos capturados por teclado y el resultado se muestra en pantalla. Entonces hicimos nuevamente el código que me iba a permitir entonces poder sumar esos 2 dígitos, sumar esos 2 números y mostrarlos en pantalla. Entonces aquí comienzo a crear los mensajes que iban a ser enviados por el código. Entonces en un primer momento se nos pide el primer dígito, en un segundo momento se nos pide el segundo dígito y el tercer mensaje lo que va a mostrar después de realizar la suma, la sintaxis es la suma es y el dígito pues en cuestión o la suma en cuestión. Aquí de todo lo que he programado considero una línea muy importante, la número 34. Entonces aquí tenemos la instrucción, se captura el primer dígito,
luego se guarda también el segundo dígito, ahora esos dígitos se suman y finalmente en la línea 34 es en la que se da la instrucción para que se haga la suma. Entonces add, que hace referencia a la adición, pero en inglés, suma al primer dígito, el segundo dígito pues que he colocado allí para el código, o en pantalla mejor. Luego entonces ese resultado se muestra en pantalla, se imprime y vamos a verificar entonces que realmente funciona este código. Clic derecho, vamos a ejecutar el código en ASM. Voy a ingresar un primer dígito, en este caso voy a ingresar el número, por ejemplo 6. Me pide entonces el segundo dígito, voy a ingresar el dígito número 3 y finalmente me muestra que la suma es igual a 9. Si quiero realizar una segunda suma para verificar nuevamente, entonces coloco la palabra text, enter, y nuevamente coloco un primer dígito, vamos a colocar el 1, un segundo dígito, no sé, puede ser el 4, y la suma es igual a 5. Hagamos una última suma, una última prueba. Entonces voy a colocar el primer dígito 8, el segundo dígito 0, y me dice que la suma es igual a 8. Entonces allí se verifica que el código es funcional y que se responde a lo pedido en la guía de actividades. Vamos al tercer código, que dice un programa en lenguaje ensamblador que permita restar dos dígitos capturados por teclado y que el resultado se muestre en pantalla. Entonces aquí los cambios fueron mínimos en comparación con el segundo código. Es la misma estructura, simplemente aquí en la línea número 5 o en el tercer mensaje que iba a mostrar el código, pues ahora no va a mostrar la suma E, sino el resultado de la resta. Entonces por eso se la resta E, se pide el primer dígito, se pide el segundo dígito, y el cambio esencial estuvo aquí en la línea número 34. Entonces tenemos lo mismo, el programa captura el primer dígito que yo ingreso por teclado, guarda también el segundo dígito que ingreso por teclado, y aquí tuve un pequeño error, simplemente es restar los dígitos, y la parte esencial es esta instrucción en la que en la suma llamábamos add y en la resta vamos a llamar sub. Esto que hace referencia a la sustracción en inglés. Entonces al primer dígito lo voy a restar el segundo dígito y voy a mostrar ese resultado en pantalla. Entonces vamos a probar que el código realmente esté funcionando. Nuevamente clic derecho, ejecutar el código ASM y vamos a colocar dos dígitos. Entonces el primer dígito va a ser el 9, el segundo dígito va a ser el 3, la resta debe dar 6 y efectivamente obtengo una resta de 6. Vamos a hacer una segunda prueba, voy a colocar un primer dígito el 5, un segundo dígito el 1 y la resta es igual a 4. Vamos a hacer una última prueba, vamos a colocar entonces aquí el 8 y el 4 y el resultado debe dar que la resta es igual a 4. Entonces allí tenemos un tercer código funcional también. El cuarto punto era un programa en lenguaje ensamblador que permita multiplicar dos dígitos capturados por tecla y el resultado se muestra en pantalla. Entonces, similar a lo que hemos hecho ya con los programas o con los códigos de suma y resta, vamos a copiar nuevamente el código, vamos a mostrar en pantalla, vamos a pedir un primer dígito, luego otro segundo dígito y ahora el mensaje va a ser la multiplicación. El cambio esencial nuevamente está aquí sobre las líneas 30, 31, 32, 33, 34, en las que primeramente se captura el primer dígito que se ingresa, luego se guarda el segundo dígito y ahora la acción que se va a realizar es multiplicar esos dos dígitos. Entonces ahora bien, esta instrucción que es simul es la que finalmente me permite realizar la multiplicación. Entonces al primer dígito lo voy a multiplicar el segundo dígito y ese resultado se va a mostrar en pantalla. Vamos a probar que eso funcione. Vamos a dar clic derecho, ejecutar el código ASM y vamos a colocar dos dígitos cualquiera. Entonces voy a colocar por ejemplo el dígito número 4 y el 8 para un resultado de 32. Entonces la multiplicación es 32. Vamos a hacer una segunda prueba, vamos a multiplicar 9 por 8, 72. Allí está también efectivamente el resultado. Una última prueba, vamos a multiplicar 2 por 0, que es igual a 0, y allí está el resultado también. Entonces es un código que también es completamente funcional aquí en el ensamblador. Y finalmente, el último es un programa en lenguaje ensamblador que permita dividir dos dígitos capturados por teclado y que el resultado se muestre en pantalla. Aquí cabe aclarar que los dígitos
o mejor, que los cocientes que el código está entregando son números enteros. Entonces vamos a realizar divisiones con cocientes enteros. Programa 5, nuevamente se copia el código de la multiplicación, se pide el primer dígito, se pide el segundo dígito. Ahora el mensaje en tercer momento es la división y los cambios esenciales están nuevamente sobre las líneas en mención, líneas 30, 31 en adelante. Entonces se captura el primer dígito que ingresa, se guarda el segundo dígito que se ingresa por teclado. La instrucción ahora es dividir los dígitos y aquí en estas 3, 4, 5 líneas están los cambios esenciales. Entonces aquí hay unas instrucciones nuevas que se han creado y en la línea número 36 tenemos entonces el algoritmo de la división. Entonces tenemos primeramente un dígito, un segundo dígito que en este caso sería el primero el dividendo, el segundo dígito sería el divisor y luego con la instrucción div vamos a hacer la división de esos dos dígitos. Se realiza la división, la operación, el algoritmo y finalmente se guarda para mostrar el resultado. Entonces vamos a ver o vamos a mostrar que el algoritmo también esté funcionando. Clic derecho, ejecutar el código ASM o correr el código ASM y vamos a colocar una división entre dos números enteros con cociente entero. Entonces, por ejemplo, 8 entre 2 es igual a 4, ahí está. Vamos a hacer una segunda prueba, 9 entre 3 es igual a 3, ahí está. Y vamos a hacer una última prueba, no sé, 6 entre 3 es igual a 2. Entonces allí vemos también que el código para el programa número 5 también está en un funcionamiento pleno y correcto. Esto sería todo entonces para esta tarea, profesor. Muchas gracias y espero se encuentre bien en el resto de semana. Hasta luego.